Hola a todos y bienvenidos al último vídeo de la asignatura de Fusitefa aquí en el canal. Hoy, para terminar ya con todo esto, después de, creo que han sido más de 20 vídeos, mínimo 20-25 vídeos, vamos a hablar sobre más conformados, sobre más metales y esta vez vamos a hablar sobre el conformado por chapa metálica. Empezaremos pues con dos definiciones, ¿vale? Curvado o doblado de planchas. ¿El curvado qué es? Va a ser la deformación plástica de piezas metálicas alrededor de un eje recto, siendo nulo o escaso el cambio del área de su superficie. Hace que el metal situado por fuera del eje neutro se alargue mientras que el de dentro se comprime. Esto último es lógica, ¿no? Al doblar, evidentemente, el de dentro se comprime, el de fuera se alarga. Vamos a también tener que presentar una definición que hablamos un poco antes en el tema anterior, y es la embutición. Se va a llamar de esta manera cuando los ejes alrededor de los cuales sucede el curvado no son rectos y por supuesto tampoco independientes. Una prensa dobladora manual básica son piezas especiales de poco espesor, pero menos adaptables a volúmenes grandes de producción, ¿vale? Vamos a tener que usar este tipo de herramientas para hacer este tipo de doblados específicos. Un poco más sobre esto, ¿vale? Que el curvado de chapas más gruesas y los más complicados en chapa fina se efectúan en plegadoras o prensas de cortina, que son prensas de accionamiento mecánico o hidráulico, cuyas carreras son lentas, cortas y regulables. El metal se dobla entre matrices y puede emplearse matrices diferentes para distinto curvado. Como vemos en la imagen, vamos a emplear diferentes matrices. Pues vemos que tenemos distintos tipos de curva, por ejemplo ese círculo o esa especie de diagonal zigzag, esa especie de tic en el medio, diferentes matrices. Partes de este bicharraco que es el encargado de hacer todo esto. Bueno, pues las bancadas, la trancha o tabla superior, la mesa, tablero inferior, los órganos motores y los mandos. Simplemente habría que nombrar un poco esto. Tenemos hasta dos tipos de trabajo. Podemos plegarlo al aire o plegado a fondo. Plegado al aire. Las chapas con espesor mayor a 2 milímetros. El punzón no lleva la chapa hasta el fondo de la matriz, sino que deja un ángulo de plegado. Vemos ahí esa pequeña diferencia, ese ángulo de plegado en la esquina inferior. Y luego, plegado a fondo sería el uso de chapas de espesor, pues si antes es mayor a 2 milímetros, en este caso es menor que 2 milímetros. El punzón lleva la chapa hasta el fondo de la matriz. Vemos que llega hasta el final de todo. Más, curvado con rodillos. Del rodillos tenemos hasta dos diapositivas. En este caso, el curvado, que ya hablamos en su momento, porque hay un tema en el que hablamos de esto. El curvado por rodillos se realiza en curvadoras equipadas con 3 rodillos dispuestos piramidalmente, siendo de arrastre los dos inferiores y ajustable el superior, con el que se regula la curvatura. Vemos el proceso en sus 5 pasos. ¿Y más procesos con rodillo? Pues el conformado con rodillos, y que consiste en el curvado progresivo de una banda metálica en frío, haciéndola pasar por una sucesión de rodillos de conformar. También muy parecido a algo que ya habíamos visto en su momento. Nos acercamos ya al final y vemos el enderezado, que sería lo contrario al curvado. Lo dice el propio nombre, ¿no? Suele efectuarse precediendo a otras operaciones de conformado en frío. Tendríamos hasta dos tipos: el enderezado con cilindros, que sería que el material sufre una serie de curvados contrarios, como el redondo, la chapa o el alambre, que pasarían por una serie de cilindros cuya separación de una línea recta es decreciente. Curvan el metal en todos los sentidos, mientras que el enderezado o aplanado por estirado, las chapas asidas mecánicamente por cada extremo y estiradas levemente por encima del límite elástico para eliminar todas las tensiones previas y producir su planitud. En una simplemente pasamos por unos cilindros, unos rodillos, como queramos llamarlo, para darle esa planitud, y en el otro caso estiramos hasta superar el límite elástico y conseguir que sea una plancha, ¿no? Por último, ya casi quedan dos cosas por comentar. El engatillado, que sería, bueno, pues el método para unir los extremos de las chapas metálicas y formar recipientes como latas, cubos o bidones. Y ya por último, las operaciones de corte de chapa, que aquí presentaríamos hasta dos tipos: el cizallado y el cizallado en tiras, como un solo tipo, es decir, el corte mecánico de metales en forma de chapa o plancha sin reproducción de viruta, ni empleo de soplete u otro método de fusión, es decir, cortamos. Y el punzonado y troquelado, que también formarían el otro método. Simplemente el cizallado, en las que las cuchillas tienen la forma de líneas curvas cerradas que siguen los bordes de un punzón y una matriz. Vemos que le damos forma, mientras que en el otro simplemente es cortar. Y con esto habríamos llegado al final del tema 21 de Fusitefa, al final del último tema, por tanto, de la asignatura, y terminaríamos el vídeo con, bueno, todos los vídeos de la asignatura de Fundamentos y Sistemas y Tecnologías de Fabricación. Gracias por ver el vídeo, gracias por ver la materia y espero veros en el próximo vídeo y en la próxima materia. Un saludo.